Hasta la persona más santa peca 7 veces al día. Eso nos dice el dicho. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Si quieres conocerlo, continúa viendo el video. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado y para eso pues vamos a usar este libro que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su número 1849 nos dice: definición del pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a las leyes eternas. En el 1850 continúa diciendo: el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así: amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. ¿Qué es lo que nos dicen estos dos números del Catecismo de la Iglesia Católica? En primer lugar, el pecado es hacer a un lado a Dios para vivir conforme a como yo quiero. Aquí tenemos que descubrir que existen dos tipos de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es el que mata nuestra caridad hacia los demás y nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque quitamos a Dios en medio para ponernos nosotros para satisfacer algo que está en nuestro punto. Para que pueda cometerse este pecado, pues se necesitan 3 condiciones. Falta grave. ¿Y cuál es una falta grave? Pues incumplir los 10 mandamientos. Segundo, pleno conocimiento de que es una falta grave. Y tercero, la libertad. El pecado venial, por su parte, es una falta, pero no es una falta grave, aunque sí daña mi relación con Dios en cuanto a que lo he desobedecido, no he cumplido su voluntad, pero no daña o no mata mi caridad hacia el prójimo y mi amor hacia Dios. Por eso es de que tenemos que estar muy presentes. Hablar concretamente del pecado mortal y el pecado venial lo podemos hacer después, porque es también algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco, como tenemos que ir descubriendo cuáles son las faltas graves, cuáles no, pero eso pues es un tema para otros videos. Por el momento, ¿qué es el pecado? El pecado es no hacer lo que Dios me pide para hacer lo que yo quiero. Es eso que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hoy en día puede ser más difícil descubrir cuál es la voluntad de Dios, porque primeramente vivimos un poco más centrados en una vida de pecado, de placeres, de gustos. Segundo, vivimos en una vida alejada de Dios. Tercera, vivimos una vida racionalista o naturalista, en donde todo lo que importa es lo que conozco, lo que sé, mi relación con los demás de forma intelectual. Y el naturalismo, por su parte, lo que importa es toda la naturaleza, toda la vida del ser humano sin tener en cuenta a Dios. Por eso, estos dos pequeños errores pueden llevarnos a una vida sin Dios. Por eso es importante que nosotros volvamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y para saber eso, tenemos que recurrir a algo muy importante que conocimos todos en el catecismo,
pero que poco a poco fuimos perdiendo. ¿Y cuáles son esos? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que antiguamente, cuando uno se aprendía los 10 mandamientos, hacía a un tipo de prolegómeno que cuando te preguntaban los 10 mandamientos, uno respondía: los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros al honor de Dios y los 7 últimos al provecho del prójimo. Y es así, los 3 primeros realmente van a honrar a Dios y reconocerle como Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Y los otros 7, que son honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no robar, no cometer actos impuros, no mentir, y etcétera, son aquellos que son para el bien de nuestro prójimo, para que podamos convivir mejor y más sanamente. Por eso, este día te recomiendo que, si no te acuerdas de los 10 mandamientos, vayas a buscarlos, ya sea en internet, ya sea en algún catecismo que tengas por ahí. Yo hace un tiempo acabo de encontrar, no mi catecismo que llevé cuando fui niño, pero sí de la misma editorial, de hecho hasta una edición un poquito más antigua, y pues reconocer que todavía me acordaba de algunas de esas preguntas que en su momento me tocó contestar para poder hacer mi primera comunión. Pero es precisamente el pecado, es el, por así decirlo, no atinar al blanco que tenía que dar, porque me desvié poquito, no fui hacia Dios, sino me quedé en las cosas, en las personas, en los lugares. Y el hacer el bien es tratar de siempre ir hacia esa meta que es Dios. Por eso es esta invitación, vivir nuestra fe, vivir el plan de Dios. A veces el plan de Dios va en contra de lo que el mundo hace, de lo que el mundo invita, pero siempre habrá más felicidad cuando sabes que has hecho las cosas de acuerdo al plan de Dios. Por eso, recuerda que Dios es amor y te ama. Y no olvides que siempre puedes ayudar a alguien a ser mejor y a conocer la voluntad de Dios. Nos vemos. Misioneros de Jesús.